¿Y si te dijera que existe un libro dentro de la Biblia que fue escrito específicamente para ti? No para un pueblo antiguo, no para una cultura distante, para ti, para este momento exacto de tu vida, para esa duda que llevas dentro, para ese dolor que todavía no has logrado nombrar, para ese vacío que a veces aparece en medio de la madrugada cuando todo está en silencio, y te preguntas si Dios realmente existe, si realmente se preocupa por ti, si realmente te ve. Ese libro existe, y su nombre es Juan. Pero antes de continuar, necesito hacerte una pregunta que puede parecer simple, pero que lleva un peso enorme. ¿Realmente conoces Juan? No me refiero a haber leído algunos versículos, no me refiero a haber escuchado predicaciones sobre él. Estoy hablando de conocer el alma de ese texto, la intención detrás de cada palabra, el corazón quebrantado que estaba detrás de cada línea escrita. Porque si conocieras a Juan de verdad, el Juan profundo, el Juan que fue escrito al borde del exilio por un hombre que vio todo y sobrevivió para contarlo, tu fe nunca volvería a ser la misma. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a entrar en este libro como quien entra en una casa que parece familiar, pero que esconde habitaciones que nunca has abierto. Vamos a escuchar palabras que quizás ya hayas leído, pero con oídos nuevos. Porque hay una diferencia enorme entre leer la Biblia y dejar que la Biblia te lea a ti. Entonces, respira profundo. Cierra los ojos por un segundo si lo necesitas. Y ven conmigo. Todo comienza con una frase que derrumba el mundo. En el principio era el verbo, 4 palabras en español. Pero en griego, la lengua original en la que Juan escribió, esta frase tiene una profundidad que sacudiría a cualquier filósofo, cualquier teólogo, cualquier persona que alguna vez se quedó despierta intentando entender de dónde venimos y por qué existimos. En arché en ho logos, la palabra arché, que traducimos como principio, no significa solamente el inicio de una línea de tiempo. En el griego clásico, arché significaba el origen fundamental de todas las cosas. El principio detrás del principio, el punto del cual todo emana. Era una palabra usada por los mayores filósofos de la antigua Grecia para describir aquello que sostiene toda la realidad. Y Juan usa esa palabra desde la primera línea. Pero lo que realmente debería detenernos, lo que debería hacernos contener la respiración, es la otra palabra. Logos, logos, el verbo, la palabra. Para quienes vivían en el mundo grecorromano del primer siglo, escuchar la palabra logos era como escuchar el nombre de algo sagrado. Los filósofos griegos, especialmente los estoicos, creían que el logos era la razón divina que permeaba todo el universo. Era la inteligencia cósmica, el orden detrás del caos, el principio que mantenía las estrellas en su lugar y las estaciones en su secuencia. El logos no era una persona, era una fuerza, una idea, una abstracción sublime. Y entonces Juan escribe algo que ningún griego esperaba, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sientes el impacto de eso? El logos que los filósofos buscaron durante siglos, esa inteligencia cósmica, ese principio divino, ese sustentador del universo no permaneció distante, no se quedó en una esfera intocable de perfección. Él vino, se encarnó, caminó por caminos polvorientos, tuvo hambre, lloró, tocó leprosos con sus manos, miró a los ojos de mujeres que la sociedad había descartado. Hizo amigos entre los pobres y los excluidos, y Juan vio eso con sus propios ojos, porque Juan no era un teólogo escribiendo desde la distancia, Juan era un testigo, y eso cambia todo. Para entender el Evangelio de Juan, necesitamos entender quién era el hombre que lo escribió. Juan, hijo de Zebedeo, era un pescador de la región de Galilea. Hoy esa región corresponde al norte de Israel, una zona de paisajes montañosos y del famoso lago de Tiberíades, que las Escrituras llaman
el mar de Galilea. Era una región considerada periférica por los judíos del sur, por los habitantes de Jerusalén, que miraban a los galileos con cierto desprecio. Galilea era sinónimo de provinciano, de rústico, de poca instrucción. Y ese pescador galileo se convirtió en el autor del texto más profundo jamás escrito sobre Jesús de Nazaret. Hay algo poético en eso que no podemos ignorar. Cuando Jesús lo llamó, Juan era joven, probablemente era el más joven entre los 12 apóstoles. Hay estudiosos que sugieren que podría haber tenido menos de 20 años cuando siguió a Jesús. Imagínalo. Un adolescente que deja las redes, deja el barco de su padre, deja todo lo que conocía para seguir a un rabino que encontró a la orilla del lago. ¿Por qué haría eso? ¿Qué vio? ¿Qué sintió en aquel primer encuentro? Juan nunca nos lo cuenta directamente, pero a lo largo de todo su evangelio nos deja pistas. Describe a Jesús de una manera que solo alguien que estuvo muy cerca podría describir. Nos cuenta el olor de las situaciones, el peso de los silencios, el brillo en los ojos de quienes encontraban a Jesús. Juan estaba allí. Él lo vio. Y hay un detalle fascinante que no podemos pasar por alto. En su propio evangelio, Juan nunca escribe su nombre. Se refiere a sí mismo solamente como el discípulo a quien Jesús amaba. Ese es el nombre que eligió para sí mismo. No el más sabio, no el más valiente, no el más dedicado, el amado, el que Jesús amaba. Piensa en lo que eso revela sobre la transformación que vivió ese hombre. No se define por lo que hizo por Jesús, se define por lo que Jesús hizo por él, por el amor que recibió, por la cercanía que experimentó. Y es ese amor el que se desborda en cada página de su evangelio. Pero hay algo que debe decirse aquí, algo que cambia la perspectiva de lectura de todo el texto. Juan escribió este evangelio al final de su vida. La mayoría de los estudiosos cree que escribió alrededor de los años 90 del primer siglo. Eso significa que Juan era anciano cuando escribió. Probablemente tenía más de 80 años. Y estaba exiliado en la isla de Patmos, una isla rocosa en el mar Egeo, prisionero del Imperio Romano. Piensa en eso con emoción, no solo con la mente. Ese hombre había visto todo. Había visto a Jesús transfigurado en el monte. Había estado en la última cena, tan cerca de Jesús que pudo recostar la cabeza sobre su pecho. Había visto la cruz. Había visto al resucitado. Había construido iglesias durante décadas. Y ahora estaba viejo, solo en una isla, lejos de todos los que amaba, esperando la muerte. Y es en esas condiciones que toma una pluma y comienza a escribir. En el principio era el Verbo. No hay amargura en esa frase, no hay desesperación. Hay una profundidad serena de quien pasó por todo y llegó a una conclusión inquebrantable. Hay la paz de quien ya no está intentando probar nada. Hay la sabiduría de quien vivió toda una vida dentro de una gran historia y finalmente entiende lo que esa historia significaba. Cuando lees Juan con este contexto en el corazón, todo el texto cambia de sabor. Ahora vamos a comenzar a sumergirnos en las capas más profundas de este libro extraordinario. Una de las primeras cosas que Juan nos presenta es un personaje que aparece y desaparece rápidamente, pero cuyo papel es absolutamente crucial. Juan el Bautista. Y Juan lo presenta de una manera muy específica, muy deliberada. Dice que Juan el Bautista no era la luz, era testigo de la luz. ¿Por qué importa esa distinción? Porque en el primer siglo había grupos enteros de personas que creían que Juan el Bautista era el Mesías, que él era el enviado de Dios para rescatar a Israel. Había una comunidad llamada los discípulos de Juan que perseveró durante décadas, quizás siglos, después de la muerte del profeta. Y el evangelista Juan necesitaba dejar claro desde el principio dónde estaba la frontera entre quien señala y aquello hacia lo que se señala. Juan el Bautista era el dedo, Jesús era el destino.
Y hay algo hermosísimo en eso para nuestra vida. Porque cuántas veces confundimos al mensajero con el mensaje, cuántas veces nos aferramos al pastor, al líder, al libro, a la experiencia religiosa, cuando lo que Dios quiere es que sigamos caminando hacia Él mismo. El acto más grande de Juan el Bautista no fue bautizar multitudes, fue señalar a Jesús y decir, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Hay una grandeza espiritual en esa frase que pocas personas comprenden realmente. Disminuir no es fracasar. A veces, disminuir es la cosa más sagrada que puedes hacer. Entonces, llegamos al capítulo 3. Y aquí la historia se vuelve imposible de ignorar. Es de noche en Jerusalén, y un hombre importante decide visitar a Jesús a escondidas. Su nombre es Nicodemo. Y ese nombre ya nos dice algo. En griego, Nicodemo significa algo cercano a victorioso sobre el pueblo. Era un hombre de prestigio, un fariseo, miembro del Sanedrín, el Tribunal Supremo judío. Un hombre que tenía todo lo que su sociedad definía como éxito: conocimiento, posición, respeto, poder. Y va a encontrarse con Jesús de madrugada. ¿Por qué de noche? Juan no lo explica, pero la noche en Juan no es solamente un detalle geográfico. A lo largo de todo el Evangelio, la noche es símbolo, es el lugar de la oscuridad interior, es el espacio del miedo y de la duda. Nicodemo viene de noche porque no puede ser visto, porque tiene miedo de las consecuencias, porque hay una parte de él que quiere esa conversación, pero otra parte que quiere mantener todo como está. ¿Alguna vez has estado en el lugar de Nicodemo? ¿Alguna vez has buscado algo en Dios, pero en secreto? ¿Con miedo de lo que otros pensarían? ¿Con miedo incluso de lo que tú mismo podrías descubrir? Nicodemo llega y comienza con un elogio. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Llega con una conclusión intelectual bien elaborada. Ya analicé, ya estudié, y llegué a la conclusión de que vienes de Dios. Y Jesús lo interrumpe con una de las frases más perturbadoras y liberadoras de la historia. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La expresión que Juan usa en griego para nacer de nuevo es genete anoten. Y aquí hay algo que resplandece en la intimidad del texto, porque anoten en griego tiene dos significados simultáneos. Significa de nuevo y también significa de lo alto, desde arriba, del cielo. Juan sabía que estaba usando una palabra con doble sentido, y Nicodemo la entendió literalmente. Como un hombre entrenado para pensar con precisión, tomó el sentido más físico. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Y Jesús no lo critica por eso. Jesús profundiza. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay dos tipos de nacimiento: el que nos convierte en seres humanos biológicos y el que nos convierte en hijos de Dios. Y la vida que realmente vale la pena vivir solo comienza con el segundo. Y aquí está la verdad que cambia todo sobre esta escena. Nicodemo sabía todo sobre Dios. Había memorizado la Torá, conocía a los profetas, había dedicado décadas al estudio religioso. Pero Jesús está diciendo que el conocimiento sobre Dios no es lo mismo que el encuentro con Dios. Que es posible ser profundamente religioso y aún así no haber nacido. Que es posible pasar toda la vida en la sinagoga, o en la iglesia, o en el templo, y seguir estando en la oscuridad. ¿Eso te toca? Porque debería. Porque hay personas que llevan décadas en la religión y todavía no han experimentado esa transformación de la que Jesús habla. Todavía no han sentido el viento del Espíritu, que sopla donde quiere y de donde nadie puede prever.
Y hay personas que apenas se acercaron a Dios con un corazón lleno de dudas y ya fueron tocadas por ese viento de una manera que los religiosos de toda la vida nunca experimentaron. Nacer de nuevo no es repetir una oración, no es un ritual, es una transformación de adentro hacia afuera, un cambio de percepción tan radical que es como si estuvieras viendo por primera vez. Y entonces viene la frase más conocida de toda la Biblia, la frase que aparece en estadios de fútbol, en tatuajes, en carteles de carretera, bordada en las paredes de las abuelas alrededor del mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, versículo 16. Pero necesito pedirte algo. Necesito pedirte que olvides por un momento todo lo que crees saber sobre esta frase. Olvida que es famosa. Olvida los banners y los estadios. Escúchala como si fuera la primera vez. Dios amó al mundo. La palabra griega para mundo aquí es cosmos. Y cosmos en griego no tenía una connotación positiva. Cosmos era el sistema humano organizado en oposición a Dios. Era el mundo caído, el mundo roto, el mundo que había dado la espalda al cielo. Y Juan está diciendo que fue exactamente ese mundo, el mundo que rechazó la luz, el que Dios amó. No el mundo que lo merecía, no el mundo que lo pidió, no el mundo que primero se arregló para recibirlo, el mundo tal como era, quebrado, perdido, lleno de noche. Y ese amor no fue pasivo, no fue sentimental, fue activo. Dio a su Hijo. En la tradición hebrea del primer siglo, entregar a un hijo era algo de una gravedad casi impensable. Para entender esto, necesitamos recordar que en aquella época, el hijo mayor llevaba el peso de la continuidad de la familia, del honor del nombre, del futuro de toda una línea familiar. Dar un hijo era dar el propio futuro, era dar la esencia de quien eras. Y Dios dio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La palabra griega para perderse es apolimí, y no significa solamente morir, significa ser destruido, ser desperdiciado, perder completamente el propósito para el cual fuiste creado, como un tesoro enterrado que nunca fue encontrado, como una voz que nunca fue escuchada, como una vida que pasó sin que nadie supiera que era posible vivir de otra manera. Dios no quiere que tu vida sea desperdiciada. Esa es la esencia de Juan 3:16. Pero el Evangelio continúa, y en cada capítulo Juan nos presenta a alguien que encuentra a Jesús de una manera única, y cada encuentro es un espejo en el que puedes verte. En el capítulo 4, Jesús está cansado, y eso ya es una declaración teológica enorme. El Verbo que creó el universo tiene los pies adoloridos junto a un pozo. Juan nos dice que era alrededor de la hora sexta, lo que correspondía al mediodía en el sistema romano. El sol en lo más alto, el calor más intenso, y una mujer se acerca para sacar agua. Pero no es cualquier mujer, es samaritana. Y esa palabra llevaba un peso enorme en el primer siglo. Los samaritanos eran un pueblo de origen mixto, descendientes de las tribus del norte de Israel que se mezclaron con pueblos traídos por el imperio asirio siglos antes. Los judíos los consideraban impuros, no compartían utensilios con ellos, no se casaban con ellos, no atravesaban su territorio si podían evitarlo. Había un abismo de siglos entre ambos pueblos. Y había otro detalle sobre esta mujer específica. Ella iba a buscar agua al mediodía, sola. Y eso era altamente inusual, porque las mujeres de aquella época iban al pozo por la mañana o al atardecer, en grupos, para socializar y compartir las noticias del día. Ir sola al mediodía, en el pico del calor, era la manera en que alguien mostraba que no quería ser visto, que había algo en su vida que la hacía indeseable incluso para las demás mujeres. Ella era la excluida entre los excluidos.
Y es exactamente a esta mujer a quien Jesús elige para tener una de las conversaciones más largas y profundas registradas en todo el Nuevo Testamento. Dame de beber. Así de simple. Sin proclamación, sin sermón, sin juicio. Jesús pide agua como si ella fuera la persona más natural del mundo con quien hablar, como si el abismo entre judíos y samaritanos no existiera, como si su pasado no existiera. Ella está sorprendida. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Y Jesús va más profundo. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Agua viva. En hebreo, Majim Chayim. Esa expresión tenía dos sentidos. Literalmente significaba agua corriente, agua de manantial, diferente del agua estancada de una cisterna, pero espiritualmente era una metáfora de la vida misma de Dios, del espíritu que anima y sostiene. Y ella todavía está en el nivel literal. Señor, no tienes con qué sacar el agua, y el pozo es profundo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Ella está haciendo preguntas prácticas, las preguntas de quien aprendió a no esperar nada gratis, de quien ya fue decepcionada demasiadas veces, de quien construyó una armadura de escepticismo para protegerse. ¿Te reconoces en eso? En esa postura de querer creer, pero haber sido herido tantas veces que ya no sabes cómo entregarte por completo. Y Jesús no la presiona. Jesús profundiza. El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y aquí está la revelación central sobre esta mujer. La revelación que cambia todo. Ella había tenido 5 maridos. Y el hombre con el que vivía ahora no era su marido. 5 relaciones que no habían llenado aquello que ella buscaba. 5 intentos de saciar una sed que ninguna fuente humana logró satisfacer. Y ella seguía intentando. Seguía regresando al pozo. Todos los días, al mediodía, sola. Jesús no dijo eso como acusación. Lo dijo como diagnóstico. Como quien finalmente pone nombre a aquello que la persona siempre supo, pero nunca logró decir en voz alta. Tienes sed de algo que ninguna relación, ningún éxito, ninguna sustancia, ninguna distracción puede saciar. Y sigues regresando a los mismos pozos que nunca te llenaron. Y el agua que Jesús ofrece no necesita ser buscada todos los días en el mismo pozo. Se convierte dentro de ti en una fuente que salta para vida eterna, una fuente interna, un manantial interior. Lo que ocurrió después es una de las escenas más hermosas de los evangelios. Ella dejó el cántaro con el que había venido a buscar agua, y corrió hacia la ciudad para contarle a la gente que había encontrado a alguien que le dijo todo lo que había hecho. Ella, que venía sola para no ser vista, volvió corriendo para ser escuchada. El encuentro con Jesús no la avergonzó, la liberó. Avanzamos y llegamos al capítulo 5, donde Jesús sana a un hombre junto a un estanque llamado Betesda. Y esta historia tiene detalles que nos detienen. El hombre había estado enfermo durante 38 años. 38 años esperando junto a aquella piscina que, según la creencia popular, tenía poderes curativos cuando sus aguas se agitaban. La tradición decía que el primero en entrar al agua cuando se movía sería sanado. 38 años esperando su turno. Y Jesús se acerca y hace una pregunta que parece cruel. ¿Quieres ser sano? Parece obvio que sí, ¿verdad? ¿Por qué preguntar? Pero la pregunta tiene profundidad, porque a veces las personas se acostumbran a su condición. A veces la identidad de enfermo, de víctima, de limitado, se vuelve tan familiar que la perspectiva de la sanidad asusta, porque sano ya no tienes excusas, sano tienes que asumir responsabilidad por tu vida. Sano tienes que entrar en el mundo que antes observabas desde lejos. ¿Quieres ser sano? Es la pregunta que Jesús todavía hace hoy. A ti, a mí. ¿Quieres? No solamente sentir alivio,
No solamente tener un momento de paz. ¿Quieres la transformación completa? ¿Estás dispuesto a dejar atrás la identidad construida alrededor de tu herida? El hombre respondió con excusas. No tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y Jesús no esperó el agua milagrosa. Él mismo actuó. Levántate, toma tu camilla y anda. Pero el Evangelio apenas está comenzando a revelar sus profundidades. En el capítulo 6, Jesús alimenta a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces, y después camina sobre las aguas, y luego dice una frase que divide a la multitud en dos: Yo soy el pan de vida. En griego, ego, eimi o artos tesoes. Necesito que te detengas aquí, porque las palabras ego, eimi, yo soy, no eran palabras comunes. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés preguntó a Dios cuál era su nombre, Dios respondió, Esye Asher Esye, yo soy el que soy. En griego, esa expresión divina era traducida exactamente como ego eimi. Cada vez que Jesús dice yo soy en el Evangelio de Juan, está haciendo eco del nombre de Dios. Está diciendo sin decirlo directamente quién es Él. Yo soy el pan de vida. Yo soy lo que sustenta. Yo soy la luz del mundo. Yo soy lo que ilumina. Yo soy la puerta. Yo soy el único acceso. Yo soy el buen pastor. Yo soy quien cuida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la victoria sobre la muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la dirección, la realidad y la fuente de todo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la conexión que produce fruto. 7 declaraciones de yo soy. 7, el número de la perfección en la tradición hebrea. Y en cada una de ellas, Jesús está respondiendo a la necesidad más profunda del corazón humano. ¿Tienes hambre de sentido? Yo soy el pan. ¿Estás perdido en la oscuridad? Yo soy la luz. ¿No sabes por dónde entrar? Yo soy la puerta. ¿Te sientes sin protección en un mundo hostil? Yo soy el pastor. ¿Tienes miedo de la muerte? Yo soy la resurrección. ¿No sabes hacia dónde ir? Yo soy el camino. ¿Estás cansado de mentiras e ilusiones? Yo soy la verdad. ¿Sientes que tu vida no produce nada real? Yo soy la vid. Cada uno de esos yo soy es una respuesta. Cada uno es una invitación. Y entonces llegamos al capítulo 11. Y aquí el evangelista nos entrega algo que va más allá de la teología. Nos entrega un momento de humanidad tan cruda, tan real, que es imposible leerlo sin ser tocado. Lázaro está muerto. Lázaro era amigo de Jesús, no solamente un seguidor. Juan usa la palabra philos, que en griego significaba amigo íntimo, alguien con quien eliges estar. Y Lázaro había muerto. Cuando las hermanas de Lázaro, María y Marta, mandaron llamar a Jesús, él esperó 2 días. Y entonces fue. Cuando llegó, Marta salió a su encuentro y dijo algo que revela su fe, pero también su dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay algo dentro de nosotros que siempre piensa eso. Si Dios hubiera estado aquí cuando lo necesité, si hubiera llegado a tiempo, si hubiera respondido a aquella oración, ese matrimonio no habría terminado. Ese hijo no habría tomado ese camino, ese diagnóstico no habría llegado. Si hubieras estado aquí, y Jesús no la reprende, no le dice tu fe es débil, no le da un sermón sobre soberanía divina, hace una pregunta que redefine todo. ¿Crees esto? No. ¿Entiendes esto? No. ¿Puedes explicarlo? ¿Crees? Y entonces llega María. Ella también dice las mismas palabras que Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y estaba llorando. Y los que venían con ella también lloraban. Y lo que sucede después es el versículo más corto de toda la Biblia. Solamente 2 palabras en español. Jesús lloró. Pausa. Jesús lloró. ¿Qué es lo que hace llorar al Hijo de Dios? Si él sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿por qué lloró? Porque el dolor importa para Dios. Porque las lágrimas importan.
porque la tristeza humana no es algo que Dios observa desde lejos con indiferencia. Él llora contigo. Ese versículo es una de las mayores revelaciones sobre el carácter de Dios en toda la Biblia. Dios no está distante de tu dolor. No está en el balcón del universo observando con una expresión filosófica mientras tú lloras. Está aquí, en tu dolor, llorando contigo, y después actúa. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, todavía envuelto en vendas funerarias, todavía con el rostro cubierto, y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Hay personas que ya salieron de la tumba, pero todavía están envueltas en las vendas. Salieron de la muerte, pero aún están atadas a las ropas de la muerte. Ya fueron resucitadas, pero todavía cargan las marcas de lo que eran antes. Y Jesús le dice a las personas alrededor, ayúdenlo a desatarse. La comunidad tiene un papel en esa liberación. La iglesia, en su sentido más puro, existe para desatar a las personas que Dios ya resucitó. Y entonces viene la última cena. Juan, capítulo 13. Y Juan nos cuenta algo que los otros evangelios no narran con la misma profundidad. Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto exterior y se ata una toalla a la cintura. Toma un recipiente con agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. Para entender el impacto de esto, necesitamos recordar que en aquella época, lavar los pies era la función del esclavo más bajo de la casa. No era tarea de un rabino, no era tarea de un maestro, era el trabajo del último, era el servicio más humillante que alguien podía realizar, y Jesús lo hace voluntariamente. Cuando llega a Pedro, Pedro se resiste. Jamás me lavarás los pies. En esa frase está toda la resistencia humana a recibir servicio, a ser cuidado, a volverse vulnerable delante de otro, especialmente delante de alguien a quien consideras superior. Y Jesús dice algo que va profundo. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Parte, en griego, meros, no significa solamente participación, significa herencia, significa pertenencia, significa tener un lugar dentro de alguien. Entonces Pedro se entrega por completo. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Todo o nada. Ese es Pedro, extremo en todo. Y podemos imaginar a Jesús sonriendo mientras le responde que quien ya se ha bañado no necesita lavarse todo el cuerpo, solo los pies, porque los pies son lo que toca el suelo. Los pies acumulan el polvo del camino, y la jornada cristiana es una jornada con los pies en el mundo, en el barro, en el polvo, en la vida cotidiana. Y Dios no quiere solamente una limpieza inicial. Él quiere lavar continuamente lo que el camino va ensuciando. Y después Jesús se levanta, vuelve a ponerse el manto y dice, ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. La autoridad de Jesús no se expresó dominando, se expresó sirviendo, y ese es el modelo que dejó. No el modelo del poder que somete, sino el modelo del amor que se inclina. En el capítulo 14, Jesús prepara a los discípulos para su partida, y en medio de ese contexto de despedida, de miedo, de incertidumbre, Él pronuncia palabras que probablemente millones de personas han repetido a lo largo de la historia. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La palabra griega para turbarse es tarazo. Evoca una agitación violenta, como un mar en tormenta, como aguas removidas que ya no consiguen reflejar nada con claridad. Y Jesús está diciendo, no permitas que el miedo agite las aguas de tu corazón. Eso no es negar la realidad. Jesús no está diciendo que no existan motivos para preocuparse. Está diciendo que existe un punto de anclaje dentro de la tormenta, una firmeza interior que no depende de las circunstancias externas.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esta frase merece una pausa reverente. La palabra traducida como moradas viene del griego monai, que a su vez proviene del verbo menó, que significa permanecer, habitar, residir. No es un hotel, no es un lugar temporal, es un lugar de permanencia, de pertenencia, de hogar, y ese lugar ya está preparado, ya. No está en construcción, no está pendiente, ya. Entonces Tomás hace la pregunta que todos querían hacer. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Tomás siempre hace las preguntas que los demás tienen miedo de hacer. Por eso me gusta Tomás, porque es honesto con su confusión, no finge entender cuando no entiende. Y Jesús responde con una de las frases más absolutas, más exclusivas y más impactantes jamás pronunciadas. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa frase incomoda a muchas personas hoy. En un mundo que celebra la pluralidad de caminos, esta declaración parece estrecha, parece radical, pero piensa conmigo. Si hay un padre que desea desesperadamente reencontrarse con el hijo perdido, y existe un guía que conoce el único camino de regreso hasta ese padre, sería cruel que ese guía dijera, yo conozco el camino, sígueme. ¿O sería amor? Jesús no está diciendo que otras religiones no tengan sabiduría. Está diciendo que Él es la persona a través de la cual la relación con Dios, con el Padre, se hace posible. Y esa afirmación es tan íntima, tan personal, que no podemos tratarla como una simple doctrina. Es una invitación, es una mano extendida. Después del capítulo 14 vienen los capítulos 15, 16 y 17. Y estos capítulos forman lo que los estudiosos llaman el discurso de despedida de Jesús. Es la enseñanza continua más larga de Jesús registrada en cualquier evangelio. Y Juan preservó cada palabra con el cuidado de alguien que sabía que esas palabras sostendrían generaciones enteras. En el capítulo 15, la vid y los pámpanos. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. En aquella cultura, la vid era símbolo de Israel. Los profetas la usaban repetidamente. Y Jesús se presenta como la vid verdadera, la conexión genuina con Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra que resuena a lo largo de todo este capítulo es menó, permanecer. Aparece más de 8 veces solamente en este capítulo. Permanecer, quedarse, habitar, no visitar, no pasar, permanecer. La vida espiritual no es una serie de momentos intensos seguidos de largos silencios. Es permanencia, es conexión continua. Como el ramo que jamás se separa de la vid, y el fruto no se fuerza. Es consecuencia. Cuando la conexión es real, el fruto aparece naturalmente. Tú no obligas a una naranja a crecer en el árbol. Tú cuidas la conexión del árbol con la tierra, con el agua, con la luz. Y entonces la naranja aparece. Y entonces llegamos al capítulo 17. Y este capítulo es uno de los textos más sagrados de toda la Biblia, porque es la oración de Jesús. No es Jesús enseñando cómo orar, es Jesús orando. Y Juan nos permite escuchar. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y más adelante, Jesús ora por los discípulos, y después ora por algo que nos incluye directamente. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Escuchaste eso? Hace 2000 años, en la víspera de su muerte, Jesús estaba pensando en ti, estaba orando por ti. Por la persona que escucharía este mensaje milenios después, en un dispositivo que él nunca imaginó, en una lengua que aún no existía, en un continente que todavía no había sido descubierto. Él oró por ti. ¿Y qué pidió? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros. Unidad, no uniformidad. No todos pensando igual, vistiendo igual o cantando igual, sino una unidad profunda. La misma unidad que existe dentro de la propia naturaleza de Dios. Y después pide algo que debería hacernos detenernos por completo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Él quiere que estés con Él. No solamente que hagas cosas para Él. No solamente que obedezcas reglas. Él quiere tu compañía, tu presencia. Así como Él estaba con el Padre desde el principio, Él quiere que tú también estés allí. Eso es más que religión. Eso es amor. Y entonces viene la pasión, la traición, el juicio, la cruz. Juan nos cuenta la crucifixión de una manera distinta a los otros evangelistas. Él estaba allí, es el único de los 12 que permaneció. Mientras Pedro había negado y los demás huyeron, Juan estaba de pie junto a la cruz. Y Juan nos relata un detalle que solo un testigo ocular podría conocer. Cuando el soldado atravesó el costado de Jesús con la lanza, salió sangre y agua. Ese es un detalle médico que ha fascinado a especialistas durante siglos. Algunos sugieren que indica que Jesús murió de una ruptura cardíaca causada por el sufrimiento físico extremo y el trauma emocional. La sangre y el líquido pericárdico se habrían separado, produciendo exactamente lo que Juan describe. Juan no conocía anatomía cardíaca, pero lo vio y lo escribió, porque era real. Y al pie de la cruz, Jesús mira hacia abajo, ve a su madre, ve a Juan, y le dice a su madre señalando a Juan, «Mujer, he ahí tu hijo», y a Juan, «He ahí tu madre», incluso en la máxima agonía, incluso en el momento de mayor sufrimiento, Jesús sigue cuidando a las personas que ama. Eso no es heroísmo dramático, es amor ordinario expresado en circunstancias extraordinarias, y nos revela que el corazón de Dios no se cierra en medio de la dificultad. Sigue abierto, sigue cuidando. Y entonces llega el domingo por la mañana, María Magdalena va al sepulcro. Todavía está oscuro, y encuentra la piedra removida. Corre y avisa a Pedro y a Juan, y ambos corren hacia la tumba, y Juan, más joven, llega primero, pero se detiene en la entrada. Mira hacia adentro. Ve las vendas de lino colocadas allí, pero no entra. Pedro, con toda su impulsividad característica, entra primero. Ve las vendas, ve el sudario doblado aparte, en un lugar separado. Entonces Juan entra, y vio, y creyó. 4 palabras en español que contienen un universo entero. Todavía no había una comprensión completa de lo sucedido. Todavía no existía una elaboración teológica sobre la resurrección. Solo había un hombre joven frente a una tumba vacía. Y vio, y creyó. La fe de Juan no comenzó con una explicación. Comenzó con un encuentro con el vacío que debería estar lleno y con la certeza de que ese vacío significaba algo absolutamente extraordinario. Y poco después, María Magdalena permanece en el jardín, llorando, y escucha una voz, «María», solo su nombre. Y ella lo reconoció. Hay un sermón entero en esa escena. Jesús resucitado, aquel que venció a la muerte, podría haber aparecido de 1000 maneras gloriosas. Podría haber aparecido en el templo, delante de los sacerdotes, para demostrar que había vencido. Podría haberse presentado delante de Pilato. Podría haber confrontado a las autoridades que lo condenaron. Pero apareció en un jardín, a una mujer, llamándola por su nombre. Porque Dios se preocupa por personas específicas, por ti. No por la humanidad como una idea abstracta, sino por ti, por tu nombre, por tu historia, por las lágrimas que derramas en el jardín particular de tu vida. Y el libro termina de una forma que pocos perciben como absolutamente sorprendente. En el capítulo 21, Jesús aparece a la orilla del mar. Los discípulos habían salido a pescar y no habían atrapado nada durante toda la noche.
Entonces él los llama desde la orilla y les dice que lancen la red al lado derecho de la barca. Y atrapan 153 peces. Juan registra el número exacto, 153. ¿Por qué ese número específico? Existen diversas interpretaciones a lo largo de la historia, pero una de las más interesantes viene de Jerónimo, estudioso del IV siglo, quien señaló que en la zoología de aquella época se creía que existían exactamente 153 especies de peces en el mundo, lo cual podría sugerir que la red que no se rompe representa una misión que abarca a toda la humanidad, toda nación, toda clase de persona. Pero lo que sucede junto al fuego es lo que más me conmueve. Pedro había negado a Jesús 3 veces. 3 veces dijo que no lo conocía, y ahora Jesús lo llama para conversar. Y 3 veces hace la misma pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 preguntas. 3 restauraciones. Una por cada negación. Jesús no castiga a Pedro, no lo humilla, no lo despide, lo restaura, con la misma palabra, con el mismo número, con la misma estructura de la caída. Cada vez que Pedro responde, «Sí, Señor, tú sabes que te amo», Jesús responde con una misión: «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas». Tu fracaso no es el final de tu historia, a veces es precisamente el punto de giro. Y entonces Jesús le habla a Pedro sobre su futuro de una forma sobria y profunda. Le dice que llegará un día en que será llevado a donde no quiera ir. Una referencia velada a la forma de muerte que lo esperaba, la crucifixión. Y después simplemente dice, «Sígueme». Pedro se vuelve y ve a Juan, y pregunta, «¿Y qué de este?». Y Jesús responde con una frase que define mucho sobre la jornada espiritual de cada persona. «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». «¿Qué a ti?». Cada jornada es única. El camino de Pedro no es el camino de Juan. El sufrimiento de uno no es el sufrimiento del otro. La misión de cada persona es personalizada. Y comparar tu camino con el de otro es perder de vista lo que Dios está haciendo específicamente contigo. «Que a ti, sígueme». Y el libro termina con una frase que es al mismo tiempo humilde y majestuosa. Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se habrían de escribir. Juan sabía que había más, muchísimo más. Más de lo que había visto, más de lo que cualquier libro podría contener, y aún así escogió cuidadosamente lo que escribió. Cada historia con un propósito, cada detalle con una intención. Y al final del capítulo 20, incluso antes de ese epílogo, Juan revela claramente su intención al escribir. «Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Vida en su nombre, no en tu religión, no en tu doctrina, no en tu denominación, en su nombre, en Él, en contacto con Él, en relación con Él. El objetivo de Juan nunca fue crear teólogos, fue crear creyentes. Personas que no solamente supieran acerca de Jesús, sino que encontraran vida a través de Jesús. Y aquí está la verdad que cambia todo. Juan escribió este evangelio siendo el único de los 12 apóstoles que murió de viejo. Todos los demás fueron martirizados. Pedro fue crucificado cabeza abajo, Jacobo decapitado, Andrés crucificado en forma de X, Felipe crucificado, Bartolomé desollado vivo, Tomás atravesado con lanzas, Mateo muerto a espada. Juan fue el único que sobrevivió a todo eso, y pasó sus últimos años exiliado en una isla, y aún así escribió el evangelio más luminoso, el texto más elevado y profundo sobre Jesús que existe, sin amargura, sin resentimiento, con la serenidad de alguien que permaneció, porque había aprendido algo que va más allá del sufrimiento y más allá de la teología. Había aprendido
que el amor que Jesús demostró no era un amor que las circunstancias pudieran apagar. Había aprendido que permanecer en la vid, incluso cuando el mundo intentaba cortar los ramos, producía un fruto que ninguna persecución podía destruir. Había aprendido que el discípulo amado no es un título reservado para el más talentoso o el más valiente. Es un título disponible para cualquiera que decida simplemente permanecer cerca. Y mientras escribía en la isla de Patmos, viejo, exiliado, solo, él sabía que sus palabras atravesarían 2000 años, que serían leídas en idiomas que nunca escuchó, en continentes que jamás imaginó, en circunstancias que nunca podría prever, y aún así escribió para ti, para este momento específico, para este dolor que estás cargando, para esta duda que te avergüenza admitir, para esta sed que intentas saciar con tantas otras cosas que nunca llenan completamente. Entonces déjame preguntarte ahora, con toda la honestidad de la que soy capaz, ¿en cuál de estas historias te viste? Eres Nicodemo, lleno de conocimiento religioso, pero sintiendo que todavía falta algo esencial, que sigues en la oscuridad aunque estés rodeado de luz. Eres la mujer samaritana que busca lo que necesita en secreto, que ya bebió de muchos pozos que no saciaron, que carga un pasado que la hizo sentirse indigna de entrar por los caminos que usan los demás. Eres el paralítico de 38 años que ha esperado tanto tiempo que casi olvidó cómo se siente esperar con esperanza, que respondió a la pregunta de Jesús con excusas en vez de con un sí. Eres Pedro, que falló de una manera que todavía duele nombrar, que se pregunta si hay regreso, si hay restauración, si la negación que cometió fue demasiado grande para ser perdonada. Eres Tomás, que no logra creer sin ver, que tiene preguntas honestas que a veces parecen imperdonables dentro de un ambiente religioso que premia las certezas y castiga las dudas. Eres Juan, silencioso al pie de la cruz, sin palabras para explicar lo que está viviendo, pero permaneciendo allí, aunque no entienda. Cada una de esas personas encontró a Jesús en un punto específico de su historia. Cada encuentro fue único. Cada respuesta fue personalizada. Cada amor fue personal. Y Juan escribió todo esto para que supieras que tu momento todavía no pasó, que el encuentro todavía puede suceder, que el agua viva todavía fluye, que la puerta todavía está abierta. Y esta palabra habló contigo hoy, no la guardes solo para ti, no porque necesites demostrar una fe delante de otros, sino porque algo que transforma no puede quedarse encerrado. Así como la mujer samaritana dejó el cántaro y corrió hacia la ciudad, así como Juan salió corriendo del sepulcro vacío sin poder guardar lo que había visto. Lo que es real dentro de ti va a querer salir. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Un amigo que está en la oscuridad. Una persona que vive en su propio Patmos. Alguien que está junto a un pozo que jamás logró satisfacer su sed. Y antes de continuar con tu día, quédate con esta oración que Juan registró. No una oración para repetir mecánicamente, sino una oración que Jesús hizo por ti, personalmente, nominalmente, en los últimos momentos antes de ir a la cruz. Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Él quiere tu compañía, no tu perfección, no tu religiosidad, no tu desempeño espiritual, tu presencia. Y todo el Evangelio de Juan existe para llamarte de regreso a ese lugar, de regreso a ese amor que, como Juan aprendió a llamarse a sí mismo, simplemente te ama. En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia, lleno de verdad, y todavía habita, todavía.